Hermanos queridos, bienvenidos para este tiempo de meditar en la palabra y orar. Vamos a buscar en nuestras Biblias, donde ya leímos, Amós 1:1. Dice así las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Algunas cosas de Amós. Él era un profeta, un campesino a quien Dios llamó, humilde, con una educación elemental. Y esto nos da a entender que Dios usa a la persona como es. Unos que son muy educados, otros que tienen poca educación, puede que vive en el campo o vive en la ciudad. Dios lo usa porque Él no hace acepción de personas. Tecoa era una pequeña ciudad, un pequeño pueblo al sur de Judá, ya cerca del desierto. Y allí en ese lugar Dios levantó a este hombre. ¿En qué días? En los días del rey Usías, rey de Judá. Ese fue un buen rey. Y en días de Jeroboam, como estudiamos ya, Jeroboam II fue un rey muy malo. Se lo llama a este Jeroboam el menos perverso, se lo llama el rey menos malvado, porque Jeroboam primero fue el que hizo pecar a Israel y edificó 2 altares, y en cada uno puso un becerro de oro en Betel y el otro becerro en Dan. Y en el tiempo de Amós, los israelitas seguían adorando dicho ídolo. Otras cosas más acerca de Amós. El capítulo 7, los versículos 14 y 15. Algo más de su biografía. Porque Amasías, el sacerdote de Israel, le dijo: vete a tu tierra. Y veamos cómo respondió Amós en el capítulo 7, versos 14 y 15. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni hijo de profeta, sino que soy boyero. Boyero significa que cuida bueyes y vacas. Soy boyero y recojo higos silvestres. Miren, ni siquiera los plantaba, sino solamente los recogía. Esto nos da a entender, como boyero, como cuidador de ganado, él no era el dueño. Entonces, él era un hombre pobre. Y también notamos sus recursos materiales elementales. Recogía higos silvestres. Pero no hay duda que era un hombre que se dedicaba mucho al estudio de la palabra, a la oración, tenía comunión con Dios, porque Dios hizo de él un gran predicador, aunque era un hombre del vulgo, como también lo eran los discípulos del Señor. El que tenía más educación entre los 12 era Judas Iscariote. Los otros tenían una educación mediana hacia abajo. Y Dios los usó, los capacitó durante los 3 años que él estuvo aquí en la tierra. Dice verso 15, está contando su testimonio: y Jehová me tomó de detrás del ganado, de detrás de los bueyes y de las vacas. Por eso dice: soy boyero, de detrás del ganado, y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Esto es impresionante. Un hombre sencillo, humilde, un agricultor, un boyero. Dios lo llevó desde ese pequeño pueblo para ir a predicar en una ciudad grande e influyente, donde había gente muy educada. Pero este valiente hombre fue allá. Vamos orando a Dios
y dándole gracias porque Él quiere usarnos tal como somos. También Moisés decía cuando Dios le llamó, yo no sé hablar. Y también Jeremías dijo, soy un niño. Cada uno de ellos puso algún reparo. Y también puede que nosotros pongamos algún reparo y decimos, no, es que yo no tengo mucha educación. Es que yo no soy influyente económicamente, por eso no lo hago. Pero aquí tenemos a un hombre lleno de Dios, sencillo, un hombre pobre, pero un hombre lleno del Señor y usado poderosamente por Él, por el Señor. Oremos a Dios. Amado Dios, tú no haces acepción de personas. Y en la Biblia nos indicas que usaste a profetas bien preparados, elocuentes como Isaías y también como el gran Daniel, un hombre que influyó en imperios mundiales. Pero tú hiciste de Amós, que significa Jehová carga, hiciste de él un gran predicador. Él no había aprendido homilética, el arte de predicar. Él no se había preparado en una de las escuelas de profetas, pero tú lo usaste, tú lo capacitaste, Señor. No puso ningún reparo, porque desde su pequeña población de Tecoa, de ese pequeño pueblo, lo llevaste muchos kilómetros al norte para que predicara en la capital del Reino del Norte, esto es en Samaria y de manera especial en Betel, que era el principal centro idolátrico del Reino del Norte. Y a este humilde campesino, a este humilde boyero, tú hiciste de él un profeta poderoso. Seguro que hay hermanos que están participando de este tiempo de oración, aquí presentes, que dicen, yo no puedo, no sé hablar, me falta capacitación. Pero Señor, cada creyente, hombre o mujer, pobre o rico, debe contar su testimonio a la gente perdida. Cada creyente tiene que ser un predicador, cada creyente tiene que ser un testigo. Cada uno tiene que ser un atalaya, uno que anuncia. Todo fiel creyente cuenta su testimonio, lo que Cristo ha hecho en su vida, en su familia y también con su vida. Delante de ti ninguno de nosotros tenemos excusa, porque tú dijiste, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Ayúdanos, Señor, para que cada uno, allí en nuestro contexto, donde vivimos, una ciudad pequeña o una ciudad grande, un recinto, un caserío, una metrópoli, lo que sea, pero que cada uno de nosotros prediquemos a nuestros amigos, familiares, a nuestros vecinos, porque somos nosotros responsables de su alma. A nosotros nos toca, no es una opción, es una obligación la predicación del Evangelio. Y tú honras, Señor, a una persona humilde. Tú la usas, tú la capacitas, tú la apruebas, Señor, para tu gloria y honor. En estos días que estamos estudiando este libro de Amós, cuántas cosas hemos aprendido. Ayúdanos, Señor, para que con humildad también nosotros hablemos las maravillas de Dios, como Amós habló las maravillas de Dios y también él habló de los juicios de Dios. Ayúdanos, de corazón te rogamos esto, en el nombre de Jesús. Amén. Este Amós, que su nombre significa el Señor carga, yo no puedo cargar la carga, Él la carga. Dice el capítulo 7, los versículos 10 en adelante,
Él era un profeta valiente. Dice así: entonces el sacerdote Amasías de Betel, ¿qué les parece? Betel significa casa de Dios. Y en ese lugar, Betel, estaba un becerro de oro, donde antiguos adoraron a Dios, ahora un ídolo. Envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. Esto era una calumnia. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós con arrogancia, con violencia y con autoridad que no tenía: vidente o profeta, vete, ahí es, lárgate de aquí, huye a tierra de Judá y come allá tu pan. Lo estaba juzgando diciendo que Amós había ido allá a Betel a ganar dinero, a buscar plata por las cosas que estaba diciendo. Pero él no había sido enviado para ganar dinero, sino para llevar el mensaje de parte de Dios, un mensaje de juicio para el reino del norte. Y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey, claro, el santuario del becerro de oro y capital del reino. Entonces, ahí fue que respondió los versículos que ya vimos. Y miren con valentía cómo respondió Amós en el verso 16. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada. Esto fue en manos de los asirios. Y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Y lo que Amós profetizó se cumplió. ¿Qué se necesitaba para decir lo que dijo Amós? Valentía. ¿Qué necesitamos nosotros para predicar? Valentía. Hay padres que le tienen miedo a los hijos y prefieren ya no decirlos porque ellos se amenazan con irse de la casa. ¿Y qué necesita un padre para hablar con su hijo rebelde? Valentía. ¿Y qué necesita una madre para hablar con su hija? Valentía. Y cuando una persona quiere confrontar a alguien con amor, lo más fácil es hablar mal de una persona cuando está ausente. Pero ¿qué se necesita para hablar con la persona como lo enseñó Jesús? Valentía. A veces los estudiantes vienen a quejarse a sus padres del mal proceder de algún maestro, pero eso no es correcto. El estudiante debe aprender a hablar con su maestro, mirándole la cara. ¿Por qué tiene que venirse a quejar donde el papá o la mamá? Y tampoco tiene que hablar con el rector, sino con el maestro. Y después con el inspector general. Si no es oído, después pedir una audiencia para hablar con el rector. Valentía. Somos parte de una cultura que tiende siempre a hablar situaciones, se ventilan situaciones cuando la persona está ausente. Y hermanos queridos, la Biblia dice que el 80% de los problemas se resuelven cuando nosotros hablamos con la persona. Con la persona. ¿Tiene usted algo contra alguien? Hable con la persona. ¿Quiere hacer alguna corrección? Dígale a la persona, no se lo diga a otro, sino a la persona. Y así evitamos muchos conflictos. Pero para eso se necesita valentía. ¿Qué cualidad sobresaliente en Amós? La valentía. Y así termina la Biblia diciendo que los valientes
arrebatarán el reino de los cielos. Los que son valientes, los que perseveran. ¿Qué se necesita para terminar una carrera? Valentía. Valentía, hay que ser valiente y concluir lo que se inicia. ¿Qué se necesita para ir a orar por un endemoniado? Valentía. Para ir a predicar el evangelio en lugares peligrosos, valentía. Y ahora que hay tanta maldad, tanto peligro, aún para asistir a una reunión de oración se necesita ser valiente. Y Amós era un profeta valiente. Vamos a ponernos de pie para orar y pedirle a Dios que Él haga de nosotros personas valientes. Sigamos orando a Dios. Señor, nuestro respeto para este profeta Amós. Una cualidad tenía él entre muchas. Él era un hombre valiente, porque él le habló al rey, habló a Amasías, a los gobernantes de Israel, en el mismo centro idolátrico del reino. Esto es en Betel. Betel significa casa de Dios, pero ya no era casa de Dios, la habían convertido en casa de ídolos. Allí estaba un becerro de oro delante del cual el pueblo se arrodillaba. Y fue Amós, este profeta de Dios, este humilde agricultor, boyero, que recogía higos silvestres, pero a quien tú habías capacitado, él fue valientemente para confrontar a Israel con su pecado. Amasías, de manera grosera, le dijo al profeta que se largara de allí, con violencia, con agresión, pero él no dejó de decirles las verdades en su rostro. Esto es algo que nosotros tenemos que aprender. Común es entre nosotros hablar mal de otras personas cuando la persona no está presente. Generalmente cuando una persona dice algo malo, si está la persona presente, ya no lo repite. Dice que no lo dijo. Señor, pero tú nos enseñas aquí a que lo hagamos persona a persona. Que nosotros enseñemos a nuestros hijos para que sean valientes. Si alguno tiene una queja contra otro, que hable con su hermano. Y Jesús enseñó, si tu hermano peca, anda y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y si no te oyere, toma a 2 o 3 testigos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y esto, Señor, ayúdanos a aprender. Que nosotros como padres hablemos con nuestros hijos. Que nuestros hijos no nos tengan miedo y que puedan también hablar con nosotros con toda confianza. Nosotros a nuestros hijos como padres tenemos que hacerles notar sus errores y estorbarles el pecado, pero también los hijos pueden y deben hablar con sus padres. Y si notan que sus padres están haciendo algo indebido, incorrecto, algo no aprobado por ti, los hijos tienen toda la autoridad tuya para hablar con su papá y con su mamá, con respeto y con amor, y decirle lo que no está bien. También, Señor, cuando crean que están siendo perjudicados por algún maestro, no tienen que quejarse con nadie, sino hablar con el maestro, hablar con el vecino, hablar con el hermano. Señor, es tan fácil decir opiniones y palabras en la ausencia de la persona objeto de la conversación. Te rogamos, Señor, que nos ayudes y que seamos como Amós, siempre
valientes, siempre de frente, pero por supuesto con todo el respeto, la delicadeza y la educación que de ti hemos aprendido, la cortesía. Amós, allí en la corte del rey, no fue violento, no fue agresivo. Era un hombre pobre, era un hombre humilde, pero educado. Era cortés, pero era veraz. ¿Qué destacamos de él? Su valentía. Ayúdanos, Señor, para que nosotros también seamos valientes. Y tu palabra dice que los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Hay mucha gente que comenzó su carrera pero no la terminó. Y comenzaron una vida cristiana, pero no han perseverado porque son personas cobardes. El cobarde se retira a medio camino. El cobarde no termina su carrera. El cobarde no persevera. Ayúdanos a nosotros, Señor, a perseverar hasta el fin. Esto te rogamos de todo corazón y en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, gracias. En el libro de Amós, el capítulo 2, que leímos hace un momento, allí tenemos la lista de pecados, los pecados que se practicaban tanto en el reino del norte como en el reino del sur. Y comienza Amós hablando de los pecados del reino del sur. Versículos 4 y 5 del capítulo 2. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo. Judá tenía muchos pecados, pero él resalta 4 y de manera especial 1. Porque menospreciaron la ley de Jehová, menospreciaron su palabra, la Biblia, y no guardaron sus ordenanzas. Dijo Oseas: mi pueblo fracasó porque le faltó conocimiento. Y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén, y esto lo hizo Nabucodonosor, el rey de Babilonia. ¿Cuál era su pecado sobresaliente? Está en el versículo 4, porque menospreciaron la palabra de Dios. Hermanos, somos parte de una iglesia que va leyendo toda la Biblia y siempre esperamos que los hermanos sean obedientes y leer por lo menos esa pequeña porción asignada para cada semana. No lo hicieron los de Judá. El reino del norte, verso 6. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo. Aquí están sus pecados. Porque vendieron por dinero al justo, había tráfico de esclavos. Ustedes han leído seguramente y han oído que en los siglos pasados se transportaban gente de color desde África hasta América y los transportaban también hasta Europa. Y todavía están las embarcaciones, los enormes barcos que eran construidos únicamente para llevar a los esclavos encadenados. Y hubo gente que se enriqueció vendiendo personas. Súper triste, porque la raza negra por muchos siglos han sido discriminados. Y el mundo torpe en el que vivimos se olvida que todos venimos de Adán y Eva y que somos hermanos en la carne con los negros y con los indígenas y con los cholos y con los mestizos. Todos venimos de Adán y Eva. Todos somos hermanos. Pero
Hay personas que creen ser parte de una raza especial y destruyen a aquellos que no le caen bien. Y así también pasó en ese tiempo. Dice, vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Hicieron de él comercio. Pisotean el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos. Pisotear significa hacer la injusticia. Y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre, esta malvada práctica la habían aprendido de los países vecinos. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven. Esta es una relación de incesto, una depravación. Padre e hijo conviviendo con la misma muchacha, profanando mi santo nombre. Depravación sexual. Versículo 8. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar. La ley decía que un pobre podía empeñar su capa solo durante el día, pero a las 6 de la tarde debía ser devuelta, porque la gente pobre tenía esa única ropa para cubrirse del frío en la noche. Pero tal era la maldad que durante la noche no devolvían la capa que el pobre empeñaba. Eso dice el verso 8. Y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Significa no compraban, no pagaban, sino manipulaban y engañaban para recibir este tipo de cosas. Sí se ha oído que hay maestros en el colegio, en la universidad, que manipulan a los estudiantes para que cada uno dé una cuota, entre comillas, para poner los puntos. O tienen que regalarle una botella de vino. Inclusive hay maestros depravados que le dicen a la chica, está bien, te faltan 10 puntos, pero vente a la noche. Y tal depravación es igual que en el tiempo de Israel. Y qué pena, porque estos pecados se practicaban en el contexto del pueblo de Dios. Y en el contexto de la iglesia del Señor también suelen mirarse cosas horribles. Y por eso dice el verso 9, yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina. Eran ciudades poderosas, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. ¿Por qué lo hizo? Por su maldad. Y ahora Israel estaba practicando los mismos pecados de las naciones que fueron echadas delante del Señor. Entonces vamos orando al Señor para que Él nos ayude a tener una vida limpia, una vida que le agrada a Él. Oremos a Dios. Señor, gracias por este momento y nosotros aquí delante de ti te confesamos nuestros pecados, te confesamos nuestras maldades. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros y no nos deja pecar, pero ¿cuándo pecamos? Tu palabra dice que debemos confesar nuestros pecados, porque tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En Israel se practicaban horribles pecados. Se vendía a los esclavos, hacían dinero de esto. El juicio era a favor del que sobornaba, del rico, y el pobre siempre perdía. Las viudas eran explotadas. Había depravación sexual, al punto que el padre y el hijo convivían con la misma mujer. Todas estas prácticas las habían aprendido de los países de alrededor y que fueron echados. Pero ellos no abandonaron sus delitos y sus pecados. Tu palabra dice que la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado
y de toda maldad. Ayúdanos, Señor, para que vivamos una vida que te agrada a ti. Te pedimos que pongas tu mano sanadora, tu mano poderosa, sobre todo cuerpo enfermo. Pon tu mano poderosa, Señor. Tú salvas, tú santificas, tú sanas como médico eterno y vienes otra vez. También te pedimos por aquellos hermanos que no tienen trabajo. Es crítica la situación y muchos jóvenes de manera especial se alientan con la idea de ir a vivir a otro país. Tú también estás aquí con nosotros. Y sí te rogamos, Señor, que vengan mejores días para nuestro país. Ten misericordia de nosotros. Y te rogamos por aquellos hermanos que sufren por las deudas. Tu palabra dice por medio de Pablo que es tu voluntad, tu anhelo, que todos tengamos tranquilidad económica y que vivamos con libertad financiera. Con todo nuestro corazón, Señor, te ayudamos, te rogamos por los hermanos que tienen deudas y algunas parecen impagables. Señor, ten misericordia. Todos nosotros hemos sentido, experimentado y sabemos muy bien lo que implica deber y no poder pagar. Ayúdanos, Señor, que pronto nuestros hermanos tengan y vivan con tranquilidad económica, que los acreedores también puedan ser muy sensibles y misericordiosos, Señor, dejando en todo momento las amenazas. Ten misericordia de las personas que sufren, oh Dios. Y te rogamos también que a todos nosotros nos ayudes para que seamos buenos mayordomos de los recursos materiales, que no gastemos más de lo que nos ingresa. Para gastar un poco más, tienen que aumentar los ingresos. Señor, haz de nosotros buenos administradores del dinero, del tiempo, de nuestros dones y talentos, buenos mayordomos del ministerio que cada uno tiene en la iglesia, buenos mayordomos del hogar. Ayúdanos, Señor, a organizarnos de la mejor manera y que todo en nuestras vidas y familias esté ordenado. Que les enseñemos también a nuestros hijos desde que son pequeños, les enseñemos para que sean buenos administradores y que desde muy pequeñitos ellos aprendan a dar para tu obra, tu parte, de lo poco o mucho que los padres semanalmente o mensualmente les entregamos para sus pequeñas necesidades. Ayúdanos, Señor. También te rogamos por el gobierno, que tú lo bendigas, que tú los dirijas, Señor, que vengan al conocimiento de la verdad. El señor presidente de la República, sus ministros, sus colaboradores. Y te pedimos por la Iglesia Evangélica Ecuatoriana, Alianza Cristiana y Misionera. Te rogamos, Señor, por su Junta Directiva Nacional, los comités de los distritos, los departamentos nacionales, las asociaciones nacionales. Bendice, Señor, al CONADET, al Seminario Bíblico Alianza del Ecuador. Bendice, Señor, los cuerpos pastorales, los cuerpos ministeriales, los cuerpos de diáconos. Bendice las comunidades de siervos, Señor, nuestra querida denominación, que tú la bendigas aquí en el Ecuador, por todo el continente y en todo el mundo. Y te rogamos también por las denominaciones, iglesias hermanas, que tú les bendigas y que puedan estar cumpliendo y obedeciendo la gran comisión. ¿Quién puede cambiar a este mundo en sus delitos y pecados? Jesucristo.
¿Quién puede limpiar los pecados? Únicamente la sangre de Cristo. El remedio para este mundo caído, para este mundo corrupto, es el mensaje de Jesucristo, es el Evangelio de salvación, las buenas nuevas, las buenas noticias. Que mis hermanos y yo prediquemos con nuestros labios, pero también con nuestra vida. Que haya permanente coherencia entre lo que decimos y hacemos. Que la gente pueda ver que tú vives en nosotros, porque somos parte de generaciones que resplandecen. Te amamos, Señor, te alabamos, te adoramos y te agradecemos porque nuestras oraciones han sido escuchadas, nuestro ruego, nuestro clamor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, a todos por este tiempo especial.